Ya estamos en esta cuarta sesión de la doctrina social de la Iglesia y la política. Y ya habiendo visto un poco lo que es una síntesis del fundamento, de importancia, los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, además la importancia de emplear una metodología que despierta conciencia, que busca la concientización de los participantes. Ahora nos toca ir descubriendo con el texto básico que está a nuestro alcance, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, los aspectos bíblicos de la política, propiamente el fundamento bíblico del tema política y ya los números de párrafos correspondientes a este tema son 377 y 378. Espero que ya dando lectura a esos pocos párrafos y así para cada sesión según lo que está en el grupo, también dándonos cuenta de la importancia de ir conversando con gente sobre la temática, no solo intelectualizando como asunto tema académico, sí es importante, pero manifestándolo, relacionándonos con otras personas sobre la temática, para que esta doctrina social de la Iglesia en cuanto a la política llegue a ser a orientación a la acción, a la vida, y no quedarnos en eso nomás. Entonces, el tema que vemos al inicio, desde el Antiguo Testamento, desde el inicio del testamento que hace Dios con su pueblo, nos damos cuenta de la importancia del señorío de Dios. Dios es quien manda. Dios es quien gobierna. Esa es la actitud, la luz, la interpretación del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento. Y darnos cuenta de que cuando hablamos de la historia de salvación, no estamos diciendo que hay dos historias. No es asunto de ver lo que hizo Dios en la Biblia y lo que pasa en el periodo de hoy día, lo que dice la revista Caretas y lo que dice este libro de Éxodo. No hay dos historias. Dios habla en la Iglesia, en las personas y en la historia. Dios nos habla a nosotros, a la persona que está dispuesta a abrir los ojos, abrir la mente, se nos descubre en nuestro alrededor la historia, la de cada día, es el espacio en que Dios realiza su plan. La historia humana es al mismo tiempo historia de salvación. Ahí es donde descubrimos el sentido del mensaje bíblico. El mundo es el lugar teológico en el que hay que descubrir la presencia de Dios. Dios opera en la historia. Es el ámbito donde se encuentra y se escucha a Dios. Entonces, tenerlo presente, porque eso influye mucho en lo que es la doctrina social de la Iglesia y entender lo que es nuestro papel como cristianos y como Iglesia frente a la temática de la política. Si vemos ya desde el segundo libro de la Biblia, Éxodo, ya el tema de Moisés, el fundamento bíblico de este tema política. Moisés ya lidera a su pueblo a través del Mar Rojo. Él, su hermano y su hermana, ya entre ellos dejándose guiar por el Espíritu de Dios, son los que hablan en nombre de Dios, hacen la voluntad de Dios presente a su pueblo. Ahora llega el momento en que el pueblo de Dios alrededor de Moisés ya lo abate, lo
agobia, tanta dificultad, tanto problema, está en el desierto, ¿cómo los va a atender? Si cuando tienes tu tiempo, ya pues escoge el libro del Éxodo, ve bien el capítulo 18, cuando está Jetro, su suegro, ya visitando a Moisés, que ya ha pasado por todo lo que es el Mar Rojo, por la marcha por el desierto, ya se da cuenta del tiempo que va a estar pasando en el desierto, y nos dice en el capítulo 18 del Éxodo, a partir del versículo 13, dice: al día siguiente de la llegada de la visita de Jetro, se sentó Moisés para decidir los asuntos del pueblo. El pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Al ver el suegro de Moisés todo lo que éste hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es lo que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientes tú solo mientras todo el pueblo está ante ti desde la mañana hasta la noche? Contestó Moisés: es que el pueblo acude a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí, y yo decido entre unos y otros. Les enseño los preceptos y la ley de Dios. Y el suegro de Moisés le respondió: no está bien lo que estás haciendo. Vemos la valentía, vemos la lucidez, vemos la apertura al Espíritu de Dios. Jetro le dice a Moisés: no está bien lo que estás haciendo. Acabarás agotándote tú y el pueblo que te acompaña. La tarea es superior a tus fuerzas y no podrás realizarla tú solo. Así que escúchame. Te voy a dar un consejo y que Dios esté contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios. El papel del político, el gobierno. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y lleva ante Dios sus asuntos. Instrúyele en los preceptos y las leyes, enséñale el camino que debe seguir y las obras que ha de practicar. Pero elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres honrados y incorruptibles. Ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Que ellos administren justicia al pueblo en todo momento. A ti te presentarán los asuntos más graves, pero en los asuntos de menor importancia decidirán ellos. Y así aligerarás tu carga, pues ellos la compartirán contigo. Y si haces esto, Dios te comunicará sus órdenes. Tú podrás resistir y todo el pueblo podrá volver a su casa en paz. Y Moisés siguió el consejo de su suegro y hizo lo que le dijo. Entonces, en estos versículos del capítulo 18, vemos como Moisés acepta el consejo de su suegro y el gobierno del pueblo, que es tarea de la política, se pone en manos de representación. Es quien gobierna el pueblo, es Dios. Y Dios necesita, hablando por medio de la historia, a seres humanos para representarlo, para ser sus instrumentos. Así, a través de la historia, Dios ha ido poco a poco escogiendo varias formas según la manera y modo de capacidad de comprender del pueblo. Vemos cuando Dios había escogido a jueces para ayudar a orientar, a guiar, a instruir su pueblo, a gobernar en nombre de Dios, pero nunca en lugar de Dios. Ya pues luego los jueces viene ya Samuel, que llegó a ser tanto juez como profeta. Y a Samuel, profeta y juez, el pueblo le pedirá un rey. Pero Samuel advierte al pueblo que pasa con tener un rey como los demás pueblos de la tierra. Seguramente escogerá gente para su ejército,
empleará las riquezas del pueblo, cobrará impuestos. Les ha dado todas las orientaciones en el primer libro de Samuel contra la necesidad de tener un rey, de un ejercicio despótico de la realeza. El poder también se puede experimentar como un don de Dios. Yahvé viene en auxilio de su pueblo. Entonces, ya pues, en vista de la terquedad del pueblo, Dios admite por medio de Samuel a uno que lo represente, Saúl. Y Saúl ya es escogido entre sus hermanos y es ungido y es quien gobierna en nombre de Dios, pero es Dios, y el pueblo trata de entender, trata de captar, pero muchas veces se queda en la figura humana y quiere ser como los países vecinos. Después de Saúl, que también vive momentos difíciles frente al pueblo de Dios, Dios escoge a David. David, como quien dice, escoger a uno de los últimos, el que quedó pues cuidando el rebaño, estando en el campo. Ni siquiera había pensado su papá de presentarlo como candidato. Todos sus hermanos mayores pasaron por vista de Samuel, pero Dios le dijo a Samuel que ni esto ni el otro, tendrá que haber uno más. Y pues hasta que viniera del campo el último, no el mayor, no el más fuerte, no el más hermoso, sino el menor, el que servía solo para cuidar las ovejas en el campo, no tenía otra capacidad. Dios escoge los que son incapaces a los ojos del mundo para gobernar, para hacer saber así que es Dios quien gobierna por medio de las personas, por medio de las circunstancias. Entonces, David es el prototipo del rey elegido por Yahvé. Su condición humilde es subrayada en esta narración bíblica, todavía en el primer libro de Samuel. David es el depositario de la promesa. Dios lo hace iniciador de una especial tradición real. De ahí, de esa línea, de esa tribu, de ahí vendrá el Mesías, el Salvador. No como general que conquista y no como rey que impone su voluntad, sino la idea es que sea la persona humilde, abierto al Espíritu de Dios, capaz de darse cuenta que sin Dios es imposible gobernar. Y ahí ya pues en esto, que llegó a ser también fracaso, David, persona de su época, pero el orgullo, la arrogancia y la prepotencia, Natán el profeta que le reclama, le orienta, le hace recordar que es Dios quien actúa por medio de las personas, pero tenemos que estar abiertos y humildes a la voz de Dios. Entonces de ahí tenemos la orientación para la lectura de esos números, esos párrafos del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Recordar que aún Israel, aún el pueblo escogido por Dios, es gobernado por Dios, pero como uno de los pueblos menores de la tierra.